Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. El sistema tegumentario está formado por la piel y sus derivados anexos o faneras, entre los que se encuentran los pelos, las uñas y aquellas glándulas que liberan su producto de secreción a la superficie corporal externa, como las glándulas cutáneas. La piel está compuesta por la epidermis y la dermis, bajo la que se encuentra el tejido subcutáneo denominado hipodermis a su vez. La epidermis, por su parte, es la capa más externa de la piel y está compuesta por un epitelio plano estratificado queratinizado, formado principalmente por queratinocitos que no contienen vasos sanguíneos ni linfáticos y por tanto lo convierten en un tejido avascular. También son avasculares, por ejemplo, aparte del tejido epitelial, el cartilaginoso. Por otra parte, también hay que decir que en la epidermis pueden identificarse 4 capas o estratos y desde el interior hacia la superficie corporal son el estrato basal o germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso y el estrato córneo. En la piel gruesa, de hecho, que ya lo veremos un poquito más adelante, pueden distinguirse hasta un quinto estrato entre el granuloso y el córneo, que es denominado el estrato lúcido, del cual ya hablaremos después. El estrato basal o germinativo, que es el primero de todos, está formado por una sola capa de células cúbicas o cilíndricas que se unen en una lámina basal por medio de hemidesmosomas, los cuales ya los vimos en el tema de la célula y de las conexiones celulares y demás, en el tema de la biología celular y por tanto de la citología. En el estrato basal se localizan las células madre de la epidermis que tienen su cargo de la renovación de las células epidérmicas. Además, por división y por diferenciación darán lugar a nuevos queratinocitos, los cuales se desplazan hacia la superficie y maduran hasta convertirse en células queratinizadas. El estrato espinoso, por su parte, está formado por varias capas celulares. Los queratinocitos son grandes, poliédricos y poseen múltiples proyecciones cortas o espinosas o con espinas que se extienden de una célula a otra, por lo que también se denominan células espinosas o espinocitos, que por eso también a veces la oiréis que se llama la capa espinocítica. Las células del estrato espinoso de la epidermis poseen además numerosos desmosomas dentro de las uniones celulares que presentan. El estrato granuloso, por su parte, es la capa más superficial de la región no queratinizada de la epidermis. Está formado de 1 a 3 capas de queratinocitos aplanados que poseen numerosos gránulos basófilos de queratoyalina que contienen además como precursor a la filagrina o protofilagrina, que es una proteína promotora de la aglomeración de los filamentos de queratina para la posterior queratinización. El estrato lúcido, que os decía que aparecía en la piel gruesa entre el estrato granuloso y el estrato córneo, se diferencia del estrato lúcido porque señala la transición entre las capas más profundas de las células vivas y las células queratinizadas superficiales. En principio, ya después de este, llegaríamos al estrato córneo, tanto en la piel fina como en la piel gruesa. Insisto, en la piel gruesa solamente se introduciría el estrato lúcido entre medias, si no, pues directamente pasaríamos al córneo. Y el estrato córneo, de hecho, es la capa más externa de la epidermis. Está compuesta por varias capas de células muertas aplanadas con formas de escamas que han perdido entre un 50 y un 80% del agua y el núcleo, además de los orgánulos citoplasmáticos que están llenos de filamentos de queratina. Son filamentos, por tanto, intermedios, por lo que reciben el nombre de células queratinizadas. Su espesor varía en las diferentes regiones corporales y constituye el principal diferenciante entre la epidermis como piel fina y la piel gruesa, donde es también de mayor grosor, gracias también, entre otras cosas, a ese estrato lúcido que hemos comentado anteriormente. En el estrato córneo se produce una continua descamación de las capas superficiales que ocurre en la misma tasa con la que se incorporan nuevas células desde el estrato granuloso y permite una renovación de la epidermis. La descamación de los queratinocitos superficiales está regulado por la degradación de los desmosomas que unen a este tipo de células.
Las células de la epidermis en principio, además de los queratinocitos de los cuales ya hemos hablado, las células epiteliales especializadas más abundantes de la epidermis están conformadas en 3 tipos celulares que ahora veremos: los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Los melanocitos concretamente son células que derivan de la cresta neural y se localizan dispersos entre células del estrato basal y emiten además largas prolongaciones que se extienden entre los queratinocitos y se introducen ampliamente en el estrato espinoso. Secretan melanina, que se produce por la oxidación de la tirosina en orgánulos delimitados por la membrana denominados los melanosomas, que se originan en el aparato de Golgi. La transferencia además de los melanosomas desde los melanocitos a los queratinocitos se realiza por una secreción citocrina, de manera que cada melanocito provee de pigmento o varios queratinocitos, de manera que se produce una unidad dermoepidérmica o melanoepidérmica, también llamada así. Las células de Langerhans de la piel son células dendríticas presentadoras de antígenos o APC que se localizan principalmente en el estrato espinoso de la epidermis y se originan en la médula ósea a partir de células progenitoras que migran hasta la epidermis a través del torrente sanguíneo. Pueden así captar y presentar antígenos que entran a través de la piel, por lo que participan en respuestas inmunitarias y por tanto se encargan de protegernos. También poseen un núcleo irregular y prolongaciones dendríticas similares a las de los melanocitos y en su citoplasma presentan los llamados gránulos de Birbeck, que son gránulos aplanados en forma de bastón. Las células de Merkel, por su parte, son secretoras de neuropéptidos y sensoriales, de manera que se localizan en el estrato basal de la epidermis asociados con terminaciones nerviosas sensoriales, permitiendo que la combinación de la fibra nerviosa y la célula epidérmica sean de esa forma lo que se conformaría como el corpúsculo o disco de Merkel, formado por un mecanorreceptor sensorial que sirve para dar señales dentro de la epidermis hasta el sistema nervioso central. Es parte de nuestro sistema receptivo de tipo sensorial. La dermis es otra capa muy importante dentro de la piel en general. La dermis es una capa del tejido conjuntivo situada debajo de la lámina basal del epitelio de la epidermis. La unión entre la dermis y la epidermis es lo que llamamos la unión dermoepidérmica, donde se posee un contorno muy irregular debido a la existencia de abundantes evaginaciones digitiformes llamadas papilas dérmicas, que empujan además la parte profunda de la epidermis. Así, las papilas están rodeadas por proyecciones similares de la epidermis denominadas crestas epidérmicas, que se hunden en la dermis. Tanto papilas como crestas son más frecuentes y profundas en aquellas zonas de la piel sometidas a mayor tensión mecánica, como es el caso de la piel gruesa, como ya comentamos previamente. La dermis está compuesta, por tanto, por 2 capas, la dermis papilar y la dermis reticular. La dermis papilar, por su parte, es la capa más superficial y está situada justo debajo de la lámina basal de la epidermis. Forma las papilas dérmicas y está compuesta por un tejido conjuntivo laxo que contiene colágeno de tipo 1 y de tipo 3, además de abundantes capilares sanguíneos que nutren la epidermis y regulan las temperaturas corporales y por tanto ayudan a que mantengamos la homeostasis. En la dermis papilar se localizan también los corpúsculos de Meissner, de los cuales ya hablaremos. La dermis reticular, por su parte, es la capa más profunda y gruesa de la dermis y está formada por tejido conjuntivo denso que contiene pocas células, fibras elásticas y fibras de colágeno más gruesas que la dermis papilar. También contiene además vasos sanguíneos y nervios. La hipodermis, por su parte, que también se conoce como el tejido subcutáneo o panículo adiposo, está situada justo debajo de la dermis reticular y su grosor depende de la zona del cuerpo. Está constituida además por tejido adiposo y tejido conectivo laxo asociado, por lo que en algunas zonas se puede encontrar como células musculares lisas responsables de la erección del pelo, por ejemplo en el músculo erector del pelo, que es precisamente lo que hace que se nos ponga la piel de gallina entre comillas. También hay que hablar de los distintos tipos de piel, porque podemos encontrar 2 tipos diferentes de piel, la piel fina y la piel gruesa, de las cuales ya hemos hablado previamente, pero que se diferencian fundamentalmente en el grosor principalmente de la epidermis, pero también de la dermis, ya que la piel fina en principio posee una epidermis y una dermis muy delgadas, localizadas en zonas corporales sometidas a menos tensión mecánica, como es el estrato córneo de la epidermis, que es difícilmente distinguible, por lo que este tipo de piel fina está menos queratinizada que la piel gruesa, como ahora veremos, y contiene folículos pilosos en casi toda su extensión y presenta además crestas epidérmicas menos pronunciadas. También podemos, por tanto, encontrar glándulas sebáceas y sudoríparas asociadas a ella. Por otra parte, la piel gruesa es el espesor de la epidermis y de la dermis más grande, como ya hemos comentado en el caso de la epidermis, con un estrato lúcido más grueso, como consecuencia de soportar una fricción intensa. En estas regiones se observan además crestas epidérmicas y papilas dérmicas mucho más marcadas que en la piel fina y carecen de folículos pilosos, además de que la epidermis contiene una gran capa de queratina que constituye el estrato córneo.
Esto es muy típico, por ejemplo, de las zonas de las manos y de los pies, que normalmente y tradicionalmente se ha visto que tienen mucho roce y por tanto este tipo de pieles tienen muchas capas. Las glándulas cutáneas son las glándulas sudoríparas ecrinas, por ejemplo, que son aquellas que están distribuidas por todo el cuerpo y son más abundantes en las palmas de las manos y de los pies. Son glándulas tubulares simples, enrolladas o contorneadas que liberan su contenido directamente a la superficie de la piel y regulan la temperatura corporal. No se encuentran además asociadas con un folículo piloso y están compuestas por tanto por una porción secretora o adenómero glomerular, localizado por tanto en la dermis profunda o en la porción superficial de la hipodermis, y un conducto excretor que te presentan y que desemboca en la superficie epidérmica. Normalmente las glándulas sudoríparas son tubulares simples contorneadas, esto es importante, que quiero dejarlo remarcado por si acaso. También tenemos que la porción secretora está formada por un epitelio pseudoestratificado cúbico o cilíndrico que contiene dos tipos de células epiteliales secretoras, las células claras y las células oscuras. Por un lado, las células claras se caracterizan por poseer glucógeno abundante, numerosas mitocondrias cisternas del retículo endoplasmático liso y un aparato de Golgi relativamente pequeño, mientras la morfología de estas células indica que producen el componente acuoso del sudor. Las células oscuras, por su parte, se caracterizan por el retículo endoplasmático rugoso y gránulos de secreción abundantes y el aparato de Golgi relativamente grande, lo que concordaría con una actividad secretora de glucoproteínas. Entre el epitelio secretor y la lámina basal se localizan además células epiteliales contráctiles o mioepiteliales, cuya contracción produce la expulsión del producto de secreción, que será en este caso el sudor. El conducto excretor, que está revestido por un epitelio biestratificado cúbico que carece de células mioepiteliales, en principio en la epidermis el conducto pierde su revestimiento por esas células cúbicas. Posee además un trayecto sinuoso que continúa desde la porción secretora hacia la superficie de la piel, donde se abre en el denominado poro sudoríparo, y en los conductos se reabsorbe sodio y cloro, y dando así las impermeabilizaciones al agua, el sudor por tanto es hipotónico. Las glándulas sudoríparas apocrinas, por su parte, son las que forman adenómeros tubulares enrollados, en parte ramificados de una luz propia, y la porción secretora es el adenómero, que está compuesto por un epitelio simple que contiene un solo tipo de célula secretora y numerosas células mioepiteliales, localizadas entre otras como las células secretoras y la lámina basal, así como el conducto excretor, que posee una estructura semejante a la del conducto de las glándulas ecrinas, pero que desemboca en los folículos pilosos justo por encima de la desembocadura de la glándula sebácea. Asimismo, se localizan en zonas como las axilas, los pezones o la areola mamaria de las glándulas de Montgomery, también en la región perianal, los genitales externos, los bordes libres de palpebrales, que son de las glándulas de Moore, o el conducto auditivo externo, incluso en las glándulas ceruminosas, entre otras. Las glándulas sebáceas, por su parte, son glándulas cutáneas que poseen adenómeros amplios alveolares y un conducto excretor que desemboca en los folículos pilosos del conducto conocido como pilosebáceo. Asimismo, secretan una sustancia oleosa denominada sebo, que es el conjunto de la secreción de tipo holocrina. Asimismo, en el interior de los adenómeros se encuentran las células epiteliales cuyo citoplasma está lleno de inclusiones lipídicas llamadas sebo, y estas células se destruyen, se desprenden del epitelio glandular en el conducto excretor y constituyen el producto de secreción. No poseen así células, como digo, mioepiteliales. Los folículos pilosos y el pelo también son un punto muy importante, porque los folículos pilosos y los pelos están distribuidos por casi toda la superficie del cuerpo, estando en el caso de los mamíferos y como vemos en los reptiles con escamas o incluso en las aves con las plumas. Estando su distribución en principio influida en un grado considerable por las hormonas sexuales, sí que es verdad que cada folículo piloso, en el caso por ejemplo y como digo de los mamíferos, es una invaginación de la epidermis cuya función es la producción y crecimiento del pelo. En la estructura del folículo piloso en crecimiento podemos diferenciar de hecho tres segmentos: el infundíbulo, que forma parte del conducto pilosebáceo, el istmo y el segmento inferior, que es la base del folículo donde se expande para formar luego el bulbo. Los pelos, por tanto, son estructuras filamentosas alargadas que están compuestas por células queratinizadas que se desarrollan a partir del folículo piloso. También se componen de tres capas a su vez: la médula, que forma la parte central del tallo del pelo; la corteza, que posee células cúbicas que sufren diferenciación para convertirse en células llenas de queratina; y la cutícula, que contiene células escamosas que forman la capa más externa del propio pelo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema.
comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.